Hoy quisiera poder compartirles un tema que tiene, les diré, como un lugar de relevancia en la palabra, como absoluto. Cada vez que ustedes quieran pensar en Jesús, van a tener que acordarse de esto que hoy les prediqué. Por eso pido al Espíritu Santo de Dios que me dé gracia para poder predicarte algo que tiene tanta profundidad. Quisiera hablarte de algo que distinguió a Jesús y que Él enseñó de todas las formas posibles, aún con su vida misma. Y en realidad, aunque esto tiene por título El secreto de la grandeza, porque eso es lo que va a provocar en tu vida aplicar este principio, quisiera que hoy entendamos el servicio con una profundidad espiritual mayor, para que comprendamos en realidad de qué se trata la vida cristiana. Quisiera que leamos Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, porque para meternos a este tema, primeramente quisiera meterte a Jesús y que entiendas a Jesús y que veas a Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 1, dice: si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer. Pablo le está hablando a una iglesia específica, ¿no? Teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma, en pensamiento. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y por el contrario se rebajó voluntariamente, tomó la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos ante algo que Jesús usó mucho cuando enseñó, y es una inversión de los valores que el mundo considera normales. Estás en sí mismo encarnó una inversión de valores. Quizás vos estás escuchándome y me vas a decir, ¿a qué te referís? Miren, cuando Jesús apareció en el siglo I, en el contexto judío en el que Él, siendo Dios, se encarnó en un humilde tectón, un artesano, carpintero o constructor. Ahora te voy a hablar en un minuto acerca de eso. Todos esperaban que el Mesías Salvador del pueblo de Israel apareciera como un rey político-militar que venía a conducir al pueblo de Israel para tomar de vuelta el territorio que les pertenecía, expulsar al invasor romano, porque en realidad la tierra en la que creció Jesús era una tierra conquistada por los romanos. Entonces esperaban a un rey político-militar. Hacía pocos siglos se habían levantado los macabeos, que fue una dinastía judía que logró hacer eso ante invasores. Por medio de la fuerza, tomar de vuelta el territorio y erigir nuevamente un reino judío. Pero Jesús no vino a traer los patrones que
el mundo tenía, el mundo conocido, ese contexto tenían, o las expectativas que tenían de Él. Jesús en realidad vino a establecer un reino espiritual que tiene que ver con los planes de Dios para la humanidad, porque Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios que rige los hilos de la historia. Y Él vino y las expectativas de la gente no eran que el tipo naciera en el lugar en donde, como dicen, no, el diablo perdió el poncho. O sea, Galilea, el lugar donde Él se crió, el lugar donde Él desarrolló su ministerio, no era el lugar donde nadie esperaba el Mesías. Por eso en su ministerio terrenal nos encontramos en los evangelios con esta frase de Galilea, de Nazaret, de allá puede venir algo bueno. O sea, no esperaban al Mesías. No esperaban que el Mesías sea lo que Jesús fue. Entonces, fíjense que cuando Pablo está escribiendo a los filipenses estas letras y está diciendo, su actitud debe ser como la de Cristo Jesús, no lo hace en cualquier marco, lo está haciendo en el marco en el que le habla a la iglesia, pensando en cómo deben comportarse entre sí, el tipo de relación que debe haber, el tipo de actitud que se debe encontrar para vivir en armonía como iglesia, para que en realidad la iglesia pueda ser efectiva en su tarea. Y de pronto en el versículo 3 habla específicamente acerca de hacer todo sin egoísmo, sin vanidad, más bien con humildad. Poder considerar a otros como superiores a nosotros mismos. Les está hablando acerca de una actitud del corazón que Él, versículo 5, termina diciendo, se vio en Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y dice que quien siendo por naturaleza de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo de que aferrarse, se rebajó voluntariamente. Y acá está la inversión. Se hizo semejante a nosotros, adoptó la naturaleza de siervo. Fíjense esto, Jesús tenía una naturaleza divina, agarró, se despojó de esa naturaleza divina, se encarnó en un ser humano y como ser humano hizo lo diametralmente opuesto a un rey, porque Dios en sí mismo, su naturaleza divina en sí mismo lo hacía rey, lo hacía soberano, lo hacía poseedor de todas las cosas, creador de todo, pero Él tomó ni siquiera el lugar en la humanidad de un gobernante, de un soberano. Porque yo me imagino él en el contexto del Imperio Romano, que tenía conquistada toda la tierra en la que se crió, en donde se desarrolló. ¿Viste? Podría haber aparecido y haber dicho, ok, yo me hago el César de este tiempo. O sea, el emperador romano. Me encarno en un nuevo Augusto. No. El Salvador del mundo apareció en el lugar menos pensado. Miren, Jesús estaba queriendo enseñarnos algo en sí mismo con su ejemplo. O sea, la salvación para el mundo vino de donde menos su contexto lo imaginaba. ¿Y qué significa esto? No solo que es una inversión de valores, es que Dios ama desarmarnos las expectativas que tenemos respecto a de dónde va a venir nuestra solución, a cómo deben ser las cosas. Eso es algo que te tiene que quedar claro, porque a veces no comprendes por qué somos tan insistentes con buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios te va a romper los planes. La voluntad de Dios te va a cambiar lo que vos estabas esperando que sea. No va a ser como vos esperabas. Dios tiene pensamientos que son más altos que los tuyos. Y vos estabas esperando que sea así, pero Dios te dice, no, papito, es por acá. Y eso muchas veces choca. Eso choca. O sea, Jesús no fue y es que lo recibieron todos con el Salvador. Jesús generaba polémica, división donde iba. Algunos lo consideraban el Mesías, porque había señales que era imposible que otros lo pudieran hacer. Pero otro lo consideraba como un farsante, como un falso profeta, como un engañador, como un estafador. No sé si
¿No te suena a lo que dicen de la iglesia hoy? ¿No? Y quizás vos hoy estás sentado acá, hace poco tiempo venís y todavía estás como en la duda, ¿de qué miércoles vendemos acá? ¿Con qué se come esto? Bueno, de Jesús pensaban lo mismo. Les costaba comprender en profundidad lo que Él había venido a proponer, pero Pablo acá está haciendo una muestra clara de cómo en realidad Jesús vino a traer con el reino una inversión de valores. A mí me impresiona que Jesús decidiera encarnarse en un tectón. Tectón es la palabra griega original para lo que muchas versiones traducen como carpintero. Pero en realidad carpintero no es la traducción plenamente correcta de tectón, porque tectón es un concepto que involucra algo más. Un tectón era alguien que hacía herramientas, te podía trabajar piedra, no solo trabajaba madera. Es más, el ámbito en donde Jesús desarrolló su ministerio, en donde se crió, en donde su padre también le enseñó el oficio, porque tenía el mismo oficio que él, no era un lugar donde creciera tanto árbol, donde se trabajara tanto la madera. No es que no lo hubiera, pero había más piedra. Y tectón incluso refiere a eso, construía casas. Por eso ustedes se van a dar cuenta, muchas parábolas de Jesús hacen referencia a una diversidad de cosas vinculadas a, no sé, piedra angular, los fundamentos de una casa, cosas que en realidad le eran familiares a su oficio. Ahora, ¿ese oficio era de estatus? ¿Qué decís vos? No, no lo sigue siendo hasta el día de hoy, en la gran mayoría de los lugares. Alguien que trabaja un trabajo que es un trabajo pesado, podemos decir, un trabajo arduo, un trabajo que quizás en realidad, no sé, amuebla la casa de los que en realidad tienen más recursos, o construye, o hace lo que Jesús escogió, un oficio de poco estatus. Y esto no es un dato menor, en realidad es una lección en sí misma. Porque Jesús es como que estaba queriendo mostrar que aquel que terminó siendo exaltado a lo sumo, aquel que se le entregó un nombre que es por encima de todos los nombres, humanamente hubiera sido el ser más insignificante que había pisado el entorno. Jesús estaba queriendo darnos una lección de lo que espera encontrar en nosotros. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Acá hay escondido algo que es muy profundo, gente. Esto choca con lo que el mundo considera que es correcto. Esto choca con nuestras expectativas de cómo se alcanza el éxito, de cómo se alcanza la grandeza, de cómo se crece en la vida, de cómo se avanza, Jesús es como que en eso pareciera ser todo lo contrario a lo que nosotros traemos como normal. ¿Cómo que un rey deja su lugar de rey y se pone en un lugar de servidor? Porque yo digo, quizás debería meterme un poco en explicarles qué es servidor, ¿no? Porque quizás no van a entender el problema de meternos en este concepto. Servidor es diáconos en el original. Cada vez que vos veas servidor en el Nuevo Testamento es diáconos en el griego original. ¿Saben qué significa etimológicamente diáconos? El que se mueve por el polvo. Si no lo entendés, te lo explico. Pero en realidad, el que se mueve por el polvo era el de bajo estatus. Era el esclavo. Era el que estaba a los pies del amo. Era el que en realidad estaba ahí esperando que le dieran la orden. Estaba ahí como... ese es el que se mueve por el polvo. O sea, Jesús dejó su naturaleza de Dios, de rey, de soberano, y vino a adoptar no solo naturaleza de ser humano, sino específicamente la de un servidor, que significa básicamente esclavo de otros. Esto es algo que no se entiende, o sea, espiritualmente tiene mucho sentido.
Espiritualmente tiene mucho sentido. Y Jesús lo trató de dejar claro en toda su enseñanza. Si nosotros vamos a ver el servicio como un principio espiritual, creo que pocos lugares están tan bien explicados como Mateo capítulo 20, versículo 21 al 28. Y estas son palabras de Jesús. Esta escena de los evangelios es una escena con la que Jesús tuvo que convivir varias veces, lidiando con sus discípulos. Y así es como él trabaja con nosotros también. Tiene que lidiar con nosotros, con los conceptos incorrectos que traemos que son ajenos al reino. Mateo capítulo 20, versículo 21 dice, desde el 20 se los voy a leer. Dice, la madre de Jacobo y de Juan, o sea, de dos de sus discípulos, dos de los discípulos más cercanos de Jesús, no es un dato menor. Eran parte de los 3 que él llevaba para todos lados en cosas muy especiales. Dice que junto con ellos, o sea, en complicidad con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se siente a tu derecha y que el otro se siente a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabes lo que estás pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos, respondieron. Ciertamente beberán de mi copa, se estaba refiriendo a su muerte. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo, porque esto ya lo ha decidido mi Padre. Y cuando oyeron esto, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Y Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor, diáconos. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto es impactante. Quiero tratar de darles como el mayor contexto posible y desarmar un poco esta escena de los evangelios. Porque en realidad cuando esta madre viene en clara complicidad con sus 2 hijos, evidentemente esto era algo que habían estado charlando. Che, la verdad, ¿no? Este es el Mesías, cuando manifieste en plenitud su reino. Claro, escuchen esto, ellos estaban pensando que el reino que Jesús iba a manifestar ahí, y lo creyeron hasta el final, hasta que Jesús fue a la diestra del Padre, ahí iba a ser. O sea, iba a ser ahí en su plenitud, que Él se iba a sentar en el trono, iba a tomar lugar en Jerusalén, iba a sacar a los invasores. Y ya le estaban mangueando un puesto. ¿No te suena a vos? Ojo con esto, ojo con esto, hablo de la política, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Así es como se mueve el mundo. En todos estos años de hacer iglesia, hemos visto a mucha gente querer comportarse en la iglesia como se comporta la política. Y piensa que esto es un intercambio de favores. O piensan que en realidad, bueno, esto es un puestito, ¿no? En el liderazgo, en el esto, en el reino no es así. Por eso tampoco los políticos nos entienden. No puedo hablar por toda la iglesia, pero sí puedo hablar por nosotros. No nos entienden. A nosotros, acá esta casa no la entiende. No nos entienden por qué. Y porque en realidad a esta altura del partido no sé dónde deberíamos estar si fuera por todos los ofrecimientos que rechazamos. Pero no entienden a qué reino estamos edificando. Cuando vinieron, fíjate que Jesús les respondió al planteo, ustedes no saben lo que están pidiendo. No sé si a vos te suena, pero creo que muchas veces le hacemos oraciones a Dios que no entendemos, Ariel. No entendemos lo que estamos pidiendo.
Quizás vos, te pido que hagas un ejercicio de memoria por un momento, quizás vos te acordarás ahora mismo de cuando recién te acercaste, a los que son más viejos en la fe, recién te acercaste a Jesús. Seguro le estabas pidiendo alguna cuestión que no tiene ni pies ni cabeza para tu forma de pensar hoy, ¿no? Porque en realidad cuando nosotros nos acercamos a Dios, o sea, tenemos ignorancia espiritual. A ver, Dios no nos hace la cruz por eso, ¿se entiende? Aún en su gracia y en su misericordia, yo creo que aún muchas veces nos hace el aguante, sería. Pero con sinceridad, cuando pasa el tiempo de estar siguiendo a Jesús, nos damos cuenta que muchas de las cosas que pensábamos que eran correctas, desde las que nosotros aún íbamos a Dios, eran incorrectas. Imagínate tener al Salvador del mundo y andar mangueándole pavadas, o sea, hey, vos lo tenés, sería. Solo que tenemos que aprender a pedir según la voluntad de Dios, y para eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad. Y aun cuando nosotros no sabemos qué pedir, su Espíritu que habita en nosotros intercede por nosotros, para llevarnos a pedir según la voluntad del Padre. Pero eso es algo que también vamos descubriendo. Decirle al que tenés al lado, no pidas pavadas. Ahora, Jesús, fíjate con lo que le sale. Perdón si soy duro, ¿no? Pero Jesús es terrible lo que les dice. O sea, les dice, les hace una pregunta que yo tampoco sé si ellos entendían cuando respondieron esto, ¿no? Porque Él les venía hablando acerca de que Él tenía que padecer. Es más, antes de esto, justamente Jesús predijo de vuelta a su muerte. Ya lo venía haciendo en el último tiempo en más de una oportunidad, pero él les dice, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? ¿Qué trago amargo se refiere? Es el mismo trago amargo por el que él oró en Getsemaní, está hablando de su muerte. Jesús le hizo una pregunta, o sea, ¿ustedes quieren estatus, quieren gloria? Miren, le voy a hacer una pregunta, ¿ustedes pueden participar del mismo trago amargo? Sí, claro, le está diciendo no, ¿qué estatus ni gloria? Ustedes van a morir, como yo voy a morir. Terrible sería. Estas conversaciones, yo si era Jacobo y Juan me tomaba el palo, sería. Es una conversación durísima que está teniendo. Ellos le responden, les repito, para mí sin entender, ¿qué decían? Y uno deduce que no entendían por lo que pasó después. Porque en realidad cuando apresaron a Jesús en Getsemaní, se tomaron el palo, se fueron, sería. Lo dejaron solo. O sea, no estaban preparados para pasar el trago amargo con Jesús. Mentira. No estaban para nada preparados. Y Jesús les respondió, ellos dijeron, sí podemos. Les aseguro, versículo 23, beberán de mi copa. O sea, van a morir, van a pasarla mal, van a sufrir como yo voy a sufrir. Pero el sentarse a mi derecha o el sentarse a mi izquierda no me corresponde concederlo a mí. Ya lo ha decidido mi Padre. 2 o 3 cosas acá. O sea, Jesús no negó nunca que Él establecería un reino terrenal. Es más, Jesús no lo niega ni siquiera al final. Cuando Él está por ir a la diestra del Padre, ya resucitado, Jesús nunca niega. Y en realidad, desde el principio, la Iglesia, uno de los principios escatológicos en los que ha creído es en el reino terrenal de Jesús, en un reino en donde hay una tierra nueva, un cielo nuevo, y Jesús mismo volverá físicamente a gobernar. Es algo que la Iglesia creyó desde el principio. Por eso cuando Jesús fue a la diestra del Padre y los ángeles aparecieron, ¿qué le dijeron a los discípulos? De la misma manera en la que lo vieron irse, lo verán volver. O sea, físicamente lo vieron irse. Qué hermoso va a ser ver volver a Jesús, ¿no? Qué hermoso va a ser estar con Jesús, porque hoy es hermoso estar con Jesús, imagínense. Pero quiero ir a esto. Jesús no negó esto acerca del reino, pero sí le fue claro con respecto a que eso no es lo relevante, o sea, eso no es lo importante. Y fíjense lo que provocó, porque los demás oyeron, los otros discípulos, y se indignaron con Jacobo y con Juan. Y se indignaron, ¿saben por qué? Porque en realidad todos se peleaban siempre por lo mismo. No es que fueran mejores que ellos. Se pelearon en realidad porque se atrevieran a pedírselo al Señor, pero entre ellos se peleaban siempre por esto.
O sea, fíjense, porque estamos yendo al quid de la cuestión. El problema en realidad no es la grandeza en sí mismo, sino la búsqueda de grandeza. El problema no es la autoridad en sí misma. El problema es la motivación de nuestro corazón que nos lleva a buscar estatus, la motivación de nuestro corazón que nos lleva a buscar poder, la motivación de nuestro corazón que nos lleva a buscar control, la motivación de nuestro corazón que nos lleva a querer estar por encima de todos. La grandeza en el reino más bien es una consecuencia de una persona que sirve al prójimo. Por eso te pueden poner el título de jefe, te pueden poner el título de líder, te pueden poner un título de autoridad. Aún les digo, porque esto nos afecta a todos, padres, ¿sí? Esposo, que te la das de cabeza del hogar. Pero créeme, por más títulos que tenga, espiritualmente la autoridad te la vas a ganar sirviendo. Y si no servís para ser autoridad. Si no servís, si no es desde el polvo, si no es desde abajo, si no es haciendo como Cristo Jesús, haciéndonos siervos de todos, básicamente lo que estamos haciendo es lo que Jesús dijo que no hagamos. Repitiendo el mismo patrón con el que el mundo se mueve. Porque Jesús fue muy claro y contundente. Ustedes no deben ser como los gobernantes de las naciones, que oprimen al pueblo, o sea, mal desempeño de la autoridad, mal uso de la autoridad. Oprimen al pueblo, abusan de su autoridad. Al contrario, el que quiera hacerse grande deberá ser su servidor. O sea, qué loco esto. O sea, y Jesús se pone a sí mismo como ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es una inversión de valores que rompía todos los moldes. Y vamos de vuelta, estaba en el ADN de Jesús. Pudiendo haber encarnado en un rey, encarnó en un siervo. Encarnó en algo de lo más bajo de la sociedad. Pero terminó siendo el nombre ante el cual todos un día nos vamos a humillar y nos vamos a rendir para reconocerlo como Rey soberano. Jesús estaba mostrándonos dónde reside la grandeza. ¿Dónde reside la grandeza? Nosotros, en cambio, lo que pensamos es que es por la fuerza que llegamos. Ese es el pensamiento humano. Esa es la mentalidad que nosotros traemos del mundo. Son nuestras fuerzas. Son nuestras fuerzas. Nosotros tenemos estrategias para alcanzar ser grandes, para alcanzar ser reconocidos, para que todos nos conozcan. Y lo que está detrás, de vuelta te digo, son las motivaciones. Mira, te voy a enumerar un par de cuestiones que quizás te van a hacer examinar el corazón para que entiendas. O sea, el problema de la búsqueda de grandeza reside en las motivaciones del ser interior. Cuando dentro vos tenés, por ejemplo, autoexaltación, el hecho de querer promocionarte, buscar ser visto, ser reconocido, ser aplaudido. Jesús dijo en Lucas capítulo 14, versículo 11, el que se enaltece será humillado. Y en esta temporada, igual que en esa temporada, yo estuve haciendo una comparación para entender estos pasajes, estas palabras de Jesús contextualmente. Y yo, ¿saben lo que encontré? Que Jesús constantemente apuntó al estatus quo del entorno. Y a cómo hacían mal uso de eso. Fíjense cuando les hablaba, por ejemplo, a los fariseos. Hacen todo lo que hacen, aún oran y ayunan para ser vistos. O sea, buscaban un reconocimiento público, que la gente dijera, ¡ay, qué espirituales que son! ¡Mirá! Mirá cómo se visten con las borlas. Andaban con unos atuendos así, todo, que apenas se podían mover. Pero eso era como un signo para ese tiempo, como de
espiritualidad. Quizás hoy, si nosotros tendríamos que traspolarlo, hay otras formas. Han ido mutando las formas, pero la esencia del problema sigue siendo el mismo. Porque en realidad tiene que ver con el corazón del ser humano. Buscamos a través de redes sociales, buscamos a través de plataformas, buscamos a través de estrategias en nuestros lugares laborales, cosas para ser vistos con nuestras propias fuerzas. Para ser como posicionados por nuestras propias, forzando las situaciones, ser exaltados. Forzando las situaciones, ser puesto en alto. No, acá la cosa es al revés. Dios te va a poner en alto, pero primero te vas a tener que humillar. Choca, ¿no? Chocó también en el tiempo de Jesús. Sigue provocando el mismo efecto hasta el día de hoy. Es algo como que no nos entra en la cabeza. Examinemos nuestras motivaciones. Por ejemplo, competir, compararnos. Lucas 22, versículo 24. Se los dije hoy al leerles Mateo capítulo 20. La pelea constante era, ¿quién es el mayor de entre nosotros? ¿Quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién es el más grande? Porque cuando nosotros tenemos una necesidad de ser más que el otro, compararnos, competir, lo que estamos mostrando en realidad son las inseguridades que portamos dentro. La falta de identidad que tenemos. Es lo único que te puede llevar a la comparación. Que vos en realidad te estés mirando con el de al lado y digas, che, pero ¿por qué Dios lo usa así y a mí no? ¿Por qué el otro tiene 10 y yo tengo 5? Mirá la familia que tiene el otro, mirá mi familia. Cuando nosotros caemos en ese juego y desde ese lugar estamos buscando ser mayor que el otro, construimos aún nuestra superación personal al espejo de lo que hacen los demás, estamos caminando por el sendero incorrecto. Eso es contrario al reino de los cielos. Vos no te preocupes por lo que pasan con los demás. Esto le pasó hasta el final. Fíjense, Pedro cuando fue restaurado por Jesús, esto está al final del Evangelio de Juan. Jesús acababa de ser como restaurado y está esa secuencia en donde Jesús le prepara el desayuno y de pronto lo aparta a Pedro y Jesús ya había resucitado y le dice 3 veces lo mismo. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Y después de vivir esta experiencia como de restauración en su corazón, en su llamado, a la primera de cambio, Pedro lo ve a Juan y le dice, ¿y este? Si estaba comparándose, sería. Y Jesús, ¿saben qué le responde? ¿Y a vos qué te importa este? Sería. Y si yo quiero que él se quede, fíjense, Jesús acababa de profetizarle a Pedro que él iba a morir por su causa, por la causa de Cristo. En esa misma escena, Pedro recibe esta palabra de Jesús, después de ser restaurado, recibe esta palabra de Jesús. Cuando seas anciano, vos no vas a ir donde quieras ir. No, vas a terminar dando mi vida, tu vida por mi causa. Y apenas termina esa secuencia, está esto, ¿no? Donde él se compara con Juan o quiere como meterlo ahí en una comparación y Jesús le dice, ¿y qué si yo quiero que este se quede hasta que yo regrese, se quede vivo? O nota de color, ¿no? Juan es el único discípulo, según la tradición, que no fue martirizado. Llamativo. O sea, que no murió asesinado por la causa de Cristo, sino de muerte natural siendo anciano. Fíjense que esto es tan carnal, tan humano. Son motivaciones incorrectas para buscar grandeza, competir con el que tengo al lado. Al que tengo al lado, yo no tengo que buscar competirle o compararme, yo tengo que servirle. El que tengo al lado no es mi enemigo, no es mi oponente, es mi prójimo, es mi próximo. El que tengo más cerca mío, que Dios me permite que esté cerca mío, y si yo soy fiel a lo que Jesús me enseñó, está cerca mío para que yo pueda ser de bendición para Él. Pero si Él tiene más que yo, con más razón.
Si tienen más, si tienen menos, no importa, es lo mismo. Es lo que muchas veces yo le digo a la gente de la honra, porque a veces se malinterpreta el concepto de honra. No, porque viste, está en autoridad, hay que honrarlo. No, pará, papito, al que está al frente y que para vos no vale ningún mango, también tenés que honrarlo. Al profeta, fenómeno. Vamos a dar honra de profeta y vas a recibir recompensa de profeta, pero si le tenés que dar un vaso de agua al otro, que no es ni profeta, que es el carnicero o es el verdulero, se lo vas a dar y vas a recibir recompensa también. Porque en realidad la honorabilidad que está detrás de una actitud de servicio siempre esconde recompensa. ¿Me estás siguiendo? Entonces no te compares, más bien serví. Motivaciones incorrectas, el deseo de control y de poder. Recién lo leímos en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 26. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, que no sea así entre ustedes. Ojo con el deseo de dominar, ojo con el deseo de manipular, ojo con el deseo de ser temidos por otros. Son deseos sumamente oscuros. Son deseos sumamente oscuros. Y no estoy hablando, por favor, solo de un lugar de autoridad. Estoy hablando de todos los planos en donde nos desempeñamos en autoridad, en donde nos desempeñamos en la vida. Si pensamos que de ahí va a venir nuestra grandeza de ejercer control, manipulación y temor, estamos pifiándole al estándar de Jesús. Jesús no practicó eso, no predicó eso. Más bien Jesús predicó y practicó una autoridad que se construyó desde el servicio. Porque el servicio hace que la gente quiera amarte y quiera seguirte. El servicio hace eso, provoca algo que genera disrupción en la vida de la otra persona. ¿Saben por qué, gente? Porque el mundo no anda detrás de otras personas buscando servirles. El mundo es individualista, es egoísta. Cada uno está prendido en sus propios intereses. Cada uno persigue lo suyo. A nadie le importa nada. Pero al Hijo de Dios no le puede pasar lo mismo. Para nosotros un deseo constante y ferviente en nuestro corazón tiene que ser el de poder amar a los demás, el de poder dar libertad. Aquel que lidera en un grupo de crecimiento, aquel que es un líder espiritual, desde tu lugar, tenés que tener la capacidad de generar influencia desde el servicio. Vos no podés pretender que ellos hagan algo que no te ven hacer a vos. No podés exigirles algo a la gente que primeramente vos no te exigís a vos mismo. Y son los padres los que hacen por los hijos algo que no pueden pretender que los hijos hagan por los padres. Ponelo por favor vos como padre en tu casa, en tu hogar. O sea, yo con mis hijas no puedo tener pretensiones, por ejemplo, de que ellas me entiendan a mí con 2 años, ¿no? Ellas tienen necesidades que si no hay alguien responsable, adulto y consciente para suplir, no van a poder ser suplidas. Gente, en el liderazgo espiritual pasa exactamente lo mismo. Si vos como líder tenés pretensiones de un bebé espiritual, de un niño espiritual, no entendiste nada. Y no estoy diciendo esto de que vamos a tenerle la vela a gente que no quiere cambiar. Estoy diciendo que cada persona es distinta, cada persona tiene su tiempo. Con cada persona Dios trata de manera especial, pero si yo tengo una actitud de servicio, si en mí ven un ejemplo, la gente me va a querer seguir, no porque yo les ordeno, sino porque los inspiro con mi vida. Y esta es la vida que Jesús nos inspiró a nosotros. Sus discípulos, ¿saben? Lo seguían porque Jesús les inspiró.
Se dijeron, este tipo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque Jesús tenía estas cosas locas. O sea, me encanta cómo lo grafica esta serie de Chosen, ¿no? Este pasaje en donde Jesús dice, si le hacen llevar, no me acuerdo si dice en los evangelios dice la capa, una milla, lleven la otra milla. Y The Chosen lo grafica muy bien porque en realidad en vez de ponerlo como una enseñanza de Jesús, o sea, lo pone en la práctica, ¿no? Claro, Jesús, en el contexto de una Judea y Galilea dominada por el Imperio Romano, había una norma que les permitía a los invasores romanos, los soldados romanos, hacer llevar a los judíos una milla sus pertrechos. Entonces hay una escena en esta serie formidable, si no la vieron, yo se las recomiendo, creo que está en Prime Video, porque te ministra, literalmente te ministra. En un momento aparecen cuando Jesús iba con sus discípulos, soldados romanos, y les obligan a llevar esto. Y lo ve a Jesús llevando los pertrechos, y los discípulos ahí, y es como que internamente en la escena esa, los discípulos están diciendo, pero ¿cómo puede ser que este sea el Mesías? Sería. El debate interno de ellos era como tipo, ¿qué humillación tenemos que soportar? Y acá está el que nos vino a salvar de estos tipos. O sea, y cuando llegan a la milla y los soldados le dicen, che, ya está, Jesús sigue caminando. Y todos pararon, aún los soldados romanos, porque ya habían cumplido con la norma, porque si no sabían los soldados romanos aún que la ligaban. Pero Jesús le termina diciendo, no, una milla más, estamos acá nomás. Y la enseñanza que recibimos de la Biblia la grafican de esta manera. Este es el evangelio del reino, es una inversión de valores. No es normal esto, gente. No es lo que el mundo nos ofrece, no es lo que el mundo nos dice. De la misma manera y en otras palabras, Jesús habló de poner la otra mejilla. No son las respuestas que el mundo va a dar ante circunstancias con las que convivimos todo el tiempo. Jesús no estaba diciendo con esto, sé masoquista. Estaba diciendo, no respondas como todo el mundo responde. No actúes como todo el mundo actúa. En el reino las cosas no son así. Son desde un lugar de humildad distinto. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Están conmigo? Ahora, ambición personal. Ambición personal. Otra motivación incorrecta. Hoy les decía, lo dice Mateo 23, versículo 5, todo lo hacen para ser visto. Jesús, cuando denunció a los religiosos de ese tiempo, les recriminó esto. Todo lo hacen para ser visto. Es un problema, aparentar santidad. Y esto es claramente un reflejo de religiosidad hueca, vacía. Aparentar santidad, aparentar ser personas serviciales, apariencias. Es una motivación incorrecta. Todo por no perder estatus, todo por no perder poder, todo por no perder un lugar. O sea, fíjense que en el tiempo de Jesús, la grandeza estaba asociada con poder y dominio, con autoridad religiosa, con reconocimiento público, con un éxito visible. No sé, riqueza, influencia, linaje, pero son cosas muy similares a lo que en realidad nosotros vemos en este tiempo. Ahora, quiero mostrarte así en resumidas cuentas la concepción de grandeza según Jesús, antes de terminar. Lucas capítulo 14, versículo 11 dice, te lo dije hoy, el que se humilla va a ser enaltecido. O sea, la humildad desde el servicio es algo que nos hace grandes. El que se humilla va a ser enaltecido. Evidentemente, ser una autoridad, lograr grandeza en términos del reino, no es subirse por encima de los demás, sino bajarse para levantarlos. Es volvernos una plataforma, es volvernos un trampolín. Yo los promociono, yo los incentivo, yo los motivo, yo los impulso. Estoy hablándote a vos, padres,
con sus hijos. Ustedes son autoridad en su casa. Por el amor de Dios, celébrenle las pavadas que hacen. Cuando son chiquitos, cuando van creciendo, no estoy diciendo que si tu hijo se droga le celebre, ¿no? No me malinterprete. Pero yo lo veo con la mía. Olivia está en el tiempo de, mirá papá, mirá, me dice. Mirá. Escuchá papá, escuchá, me dice. Quiere que vea lo que ella hace. Que vea lo que logró, que vea. Y le celebramos todos a las dos, ¿entendés? Vamos, bien, qué bueno. Qué bien que estás hablando, qué bien que saltás, qué bien que haces esto, qué bien que haces lo otro. Dios mío, cómo marca al ser humano cuando sus padres ya ahí, ¿no? Desde que son pequeños, qué inútil que sos, ¿eh? Son buenos para nada, se equivocan acá, se equivocan allá, les dan un palo. Gente, así nos hemos criado. Pero una autoridad en el hogar llevada de la manera correcta forja una plataforma para levantar a los demás. Yo confío en el nombre de Jesús que Dios te va a dar la sabiduría para levantar a tus hijos. Y tus hijos van a llegar más lejos de lo que vos has podido llegar. Amén. Yo me estoy acordando algo, porque papá tenía esta frase, ¿no? Que la usaba cuando yo era chico. Y haberme criado a mí, se graduaron de padre sería, ¿no? Fui un individuo duro de criar. Pero papá solía usar esta frase conmigo, que si me la acuerdo hasta el día de hoy, es porque me marcó, ¿no? Sí, él me decía cada tanto, vos sos mejor que yo, me decía. Yo en realidad ahí no entendía qué significaba, ¿no? Y en el tiempo no me la creí, sino que la entendí. Porque en realidad si nosotros no le damos plataformas a nuestros hijos, o sea, si nosotros no les servimos, ¿de dónde vamos a esperar que ellos puedan ser quienes perfeccionen aquello que el Señor nos entregó? Por eso yo confío que todo lo que Dios está haciendo en tu vida es nada en comparación a lo que Dios va a hacer con tus hijos, con los que van a venir después de vos. Aún en tu revelación en Cristo, hablo con mucha gente, ¿no? Acá que tiene, el otro día entrevisté a una alumna de EDES que por su formación venía de una iglesia bautista, así como hemos venido nosotros, así. Y ella, por ahí cerrada, muchas cosas que descubrió en Victory, y me decía algo así como, qué increíble cómo se da cuenta que la gente que recién conoce a Jesús acá la tiene 1000 veces más fácil. Principios, actividades, cosas, o sea, cosas que le salen de una manera mucho más sencilla. Y créanme que esa es la oración de nosotros, de los líderes espirituales, de las autoridades de esta casa. O sea, no sé, por ejemplo, para mí, desde que me crié, de que era muy chico, años estuve, no escuché nunca, a pesar de que me crié en un hogar cristiano, por ejemplo, el hecho de que podíamos entrenar a la iglesia para que pudiera orar por los enfermos en todo lugar. Aún fue algo que, o sea, ni siquiera recuerdo, a pesar de que mis padres siempre buscaron milagros y buscaron sanidades, no era una revelación con la que uno convivió, sería. Porque venimos más bien del tiempo de los grandes hombres de Dios, ¿no? Que siguen estando y van a seguir estando hasta el final. Pero lo que quiero decirte con esto es, y de pronto encontramos a una persona que hace 6 meses conoce a Jesús, que Dios lo usó para sanar a un enfermo en no sé qué lugar, y vos decís, ¿cómo? Y yo que hace 20 años que sigo a Jesús. ¿Qué está pasando ahí? Y estamos forjando una plataforma para que a la generación que sigue le sea más fácil. Porque estamos sirviendo a la generación que sirve. Aún la generación que sigue en Cristo. El concepto de grandeza según Jesús es de renuncia al estatus. O sea, en donde yo no estoy buscando el hecho de ser reconocido. Él rechazó constantemente el protagonismo humano. Gente, Jesús escapó de que quisieran coronarlo rey ahí, físicamente. Eso está en los evangelios, No nos confundamos. No es que no lo quisieron hacer, porque en realidad todos tenían esa concepción de Mesías, pero Jesús rechazó eso.
Rechazó constantemente el protagonismo humano para darle siempre protagonismo al Espíritu. Porque en realidad todo en el reino no se trata de nosotros y nuestras fuerzas, nuestras capacidades, a pesar de que es Dios mismo el que las puso. Cuando nosotros renunciamos a querer tener un lugar de protagonismo, Dios se vuelve el protagonista. Y si Dios se vuelve el protagonista, ya no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas que vienen del cielo. Es con las fuerzas que Dios nos da. Y eso cambia la forma en la que nosotros encaramos los problemas, los desafíos. Quizás te estás haciendo mal simplemente porque intentás que siempre sea con tus fuerzas. No, escúchame, con tus fuerzas es más difícil. Pero las fuerzas que Dios nos da al humillarnos hace que todo sea más fácil. Y eso produce grandeza. Eso produce grandeza. Renunciá al hecho de querer ser el protagonista. Si terminás siendo el protagonista, es porque quizás Dios lo permita así, fenómeno. Pero te repito, no es lo mismo que la grandeza sea una consecuencia a que sea la motivación de nuestra búsqueda. Jesús también comprendía la grandeza como un sacrificio por otros. Te lo leí recién, Mateo capítulo 20. El Hijo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto está totalmente ligado al servicio, porque en realidad yo cuando estoy sirviendo, lo que estoy haciendo es perder mi vida. Sinceramente. O sea, yo hoy, con el día espléndido que hacía, y mirá, lo hablé tantas veces durante el día con mi esposa, qué lindo estaría para irnos a pasear por ahí. No, pero tenía que predicarte a vos, ¿entendés? Así que no lo pude hacer. Me hubiera encantado hacerlo, pero tuve que destinar todo mi día. Y aún las ganas de comerme un asado que tenía, el clima estaba para comerse un asado, ¿eh? Hay que decir las cosas como son. Pero me tuve que privar de ciertas cosas de mi vida que me hubiera gustado hacer, no para que ahora me reconozca porque te lo estoy contando, sino porque sinceramente servir al otro es morir. Y esto es disruptivo respecto a lo que el mundo nos dice. El mundo te dice, ok, perseguí el hecho de poder, no sé, ¿cómo te digo? O sea, hacer cosas, utilizar, por ejemplo, no sé, tu tiempo de una manera que sea efectiva para poder ganar, utilizar tus finanzas. Vos vas al reino y es como que todo te empuja a decir, si vos estás perdiendo cosas de tus intereses, si estás perdiendo de tus finanzas, si estás perdiendo de tu tiempo, si estás perdiendo en términos de tus propios intereses. Jesús dice, estás ganando. Re loco. En el servicio es así. Todo lo que pareciera que estás perdiendo en términos de lo que este mundo considera éxito, en términos espirituales es ganancia. Por eso Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, ya no la deberá perder. Y el que quiera ganarla, deberá ser, el que quiera perderla deberá hacer lo imposible para ganarla. O sea, a veces perseguimos en la tierra cosas que nada tienen que ver con el reino de Dios. Sí, quizás servirse un sacrificio, y sí lo es, no te voy a mentir. Hubo gente que tuvo que venir algunas horas antes para acomodar la silla donde vos estás sentado. Y hubo gente que tuvo que estar bastante tiempo antes para recibir la transmisión que ustedes están recibiendo. ¿Es inversión de tiempo? Sí, es inversión de tiempo. Es inversión de vida. Pero jamás lo que damos por el reino de los cielos nos va a dejar con las manos vacías. Yo quizás me perdí de un día familiar hoy, pero sé que la ganancia que aún voy a recibir sobre mi familia es 1000 veces más grande. Todo lo que estés dispuesto a dar por el reino de los cielos se te va a retribuir mucho más de lo que vos esperás.
Mucho más, porque así es la grandeza. No es algo que busco, es algo que me encuentra por lo que estoy haciendo. Es algo que me encuentra por lo que estoy haciendo. Es el resultado de que yo adopté esto como un estilo de vida. ¿Qué como un estilo de vida? Servir, humillarme, depender, vivir desde este lugar, teniendo mucho ojo y atención en lo que mi corazón me está impulsando, a los deseos oscuros del corazón, de yo querer ser, de yo querer protagonizar, de yo querer posicionarme, de yo querer ponerme. Ojo con eso, ojo con eso. Quizás termines ahí, en el lugar de autoridad, y necesitamos gente en lugares de autoridad, pero con el corazón correcto. Porque el corazón incorrecto en un lugar de autoridad es poner a un mono con una navaja y pensar que todo va a salir bien. Y lo hemos visto. Y muchos de nosotros hemos tenido que ser tratados aún también por eso. Porque de esto no escapa nadie. De los problemas del corazón, de los pecados del corazón, no escapa nadie. Y por último, la grandeza para Jesús era obedecer al Padre. Básicamente era obedecer al Padre. Juan 4, versículo 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Jesús, vos te vas a dar cuenta en todos los evangelios, no buscaba hacer algo por su propio nombre, estaba como en una humillación constante. En este sentido, Él se despojó de su naturaleza de Dios. Y nos mostró cuál debía ser la actitud. ¿Cuál debía ser la actitud? Buscar glorificar al Padre. O sea, que tu vida siempre en realidad busque que todo apunte hacia Él. Que todo apunte hacia Él. Los chicos ahí de media siempre me cargan, ¿no?, por un testimonio que hubo la otra vez en la última unción de sanidad, donde alguien se puso a agradecerme a mí por el micrófono, ¿viste? Dios me libre. ¿Qué somos nosotros? Si no somos un instrumento en las manos del Señor, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Seres tan imperfectos que Dios tiene la gracia de usar por su gran misericordia. ¿Qué somos nosotros sino eso? Sí, yo no quiero tirarnos el precio abajo. Dios puso grandeza en nosotros, pero nuestra grandeza sale a la luz desde un lugar de servicio. Nuestra grandeza sale a relucir desde un lugar de humildad. Nuestra grandeza sale a la vista cuando imitamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ponete de pie conmigo, quiero leerte lo último y oramos. Hay un pasaje que a mí me impacta y quisiera terminar leyéndotelo y hablando acerca de él, porque Jesús, antes de ser entregado, hizo un acto que en realidad quizás cuesta comprenderlo mucho contextualmente, pero quisiera tratar de explicártelo de la mejor manera posible. Juan capítulo 13, versículo 1, dice que se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Y Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Fíjate qué interesante esto. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Autoridad, está hablando de autoridad. Y que había salido de Dios y a Él volvía, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Hago pausa acá para que entiendan. La gente en ese tiempo caminaba muchos kilómetros. Ustedes, si ven el ministerio de Jesús, es todo caminar de acá para allá. Ni siquiera en una zona en donde los caballos eran tan habituales sería. Jesús por eso en realidad no entró en un gran corcel, entró en un burrito, ¿no?
era más normal entrar, conseguir aún asnos, burros y cosas por el estilo. En la Biblia ustedes van a encontrarse que no hay tanto caballo. Lo hay, pero no hay tanto, ¿no? En ese contexto no lo había tanto. Entonces, la gente caminaba y cuando llegaba a una casa, lo que podía pasar eran dos cosas, pero siempre pasaba, ¿no? Si ibas a una casa de gente de recursos, lo más probable es que tuviera un siervo, o sea, un esclavo. Y ese siervo o ese esclavo se iba a tomar el trabajo de lavarte los pies al entrar a la casa, porque tus pies iban a tener, por las sandalias, polvo, barro, excremento, lo que sea, la mugre que traías de afuera, después de caminar mucho tiempo, ¿no? Si la casa no era de estatus, lo más probable es que tuvieran una palangana y un baldecito y te dejaran el agua como para que vos te laves las patas, ¿no? Ahora, cuando Jesús agarra esto y los discípulos lo ven, dicen, este tipo está loco. O sea, era denigrante lo que estaba haciendo. Y al instante Pedro, que era un gran verborrágico, se plantó y le dijo, tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dijo, ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Es esto de lo que estamos hablando hoy, que nos cuesta entenderlo también a nosotros. Pero lo entenderás más tarde. Y Pedro se retobó. Dijo, no, jamás me lavarás los pies. Entonces Jesús lo amenazó. Creo que lo hizo en broma igual. Jesús tenía sentido del humor. Si no te los lavo, no vas a tener parte conmigo, les dijo. Entonces, Señor, no me lave los pies solamente, sino también las manos y la cabeza, ¿no? Y Jesús le dijo, bueno, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le habló en símbolos, ¿no? Pero más adelante dice, versículo 12, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto, volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Claro, porque yo estoy viendo esta escena y estoy viendo a Jesús verlos horrorizados y perplejos. O sea, ¿cómo el Mesías, Salvador del mundo, Rey de Israel, está lavando los pies? Las patas sucias de un par o sea, eran nadie ellos, ¿entiendes? Cada uno venía de contextos tan difíciles, era lo vil y lo menospreciado del mundo. Ustedes me llaman maestro y Señor, sigue diciendo, versículo 13, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy Señor y que soy maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Ok, dichosos serán si lo ponen en práctica. Jesús nos puso ejemplo, gente. Jesús nos puso ejemplo. Por favor, muchas veces hemos usado mal lavar los pies. Muchas veces lo hemos usado mal. Son las personas en autoridad las que lavan los pies. A veces la gente lo quiere usar en la iglesia como una honra y es una motivación linda, pero no va al significado de lo que hizo Jesús. Porque el significado de lo que hizo Jesús es, así como yo me estoy haciendo esclavo de ustedes, ustedes sean esclavos de otros. Así como yo me estoy haciendo siervo de ustedes, ustedes sean siervos de otros. O sea, es poner el ejemplo de servicio. Por eso si alguno me quiere honrar a mí, más bien regáleme un chocolate, que me va a lavar los pies. Yo te tengo que lavar los pies a vos. Nosotros tenemos que lavarle los pies a ustedes. Y eso es lo que buscamos hacer humildemente desde donde uno puede, ¿no? Como podemos hacerlo. Por eso algunos pensarán que es un cliché decir estamos para servir. No, no es un chiste. Vivimos para eso. Vivimos para servir. Dentro de lo que nos es posible, hacemos lo que podemos hacer. Pero yo te animaría a que vos pruebes a adoptar la misma actitud. Primeramente en tu hogar. Segundo, en tu lugar laboral. Segundo, en tu grupo de crecimiento.
Tercero, no sé, en donde sea que te desenvuelvas, busca servir. No esperes ser servido, busca servir y te vas a dar cuenta cómo la realidad cambia. Te vas a dar cuenta cómo los que te desobedecían te obedecen. Te vas a dar cuenta cómo la gente que no te respetaba te respeta, pero no porque lo obligás a que te respete, sino porque te ganás el respeto. Esposos, sirvan a su esposa y se van a dar cuenta que su esposa los va a respetar de manera natural. Si nosotros practicamos este principio en profundidad, créanme, nuestros vínculos serán sanados y cada uno va a ocupar el lugar que le corresponda. Y Dios dará grandeza a quien debe dar grandeza. Dios posicionará en su lugar a quien debe posicionar en su lugar. Pero necesitamos que la grandeza no sea algo que busquemos, sea algo que nos llegue a causa de hacer la voluntad del Padre. ¿Alguno que quiera servir acá? Sí, quizás hay que empezar por la casa. Digo, por tu hogar, porque quizás en tu hogar no servís. Hijos, sirvan a sus padres. Sirvan a sus padres. Nosotros vivimos para eso. Vivimos para eso. Y desde el hogar sirvan a sus prójimos. Sirvan en los entornos donde nos movemos. O sea, en el barrio vos podés transformar la realidad, quizás sirviendo desde un lugar de servicio. Quizás porque liderás un grupo, quizás porque ayudás a tu vecino. No puede ser que a vos te conozcan para colmo que vas a la casa de Dios y sos un sabandija en el barrio. Te tienen un mal concepto. No, andá y serví a tu prójimo. Al más atorrante de todo, al que habla mal de vos, andá y servíle, andá y cortarle el pasto, andá y hacé algo por él. Porque este principio que revolucionó el tiempo de Jesús y llevó a que la iglesia se expanda, va a ser lo mismo hoy. Porque detrás tiene lo mismo. Está tratando este principio del servicio con los problemas del corazón del hombre.